Si un año tiene 52 semanas y este es el encuentro número 51, quiere decir que nuestro próximo encuentro será la primera semana aniversaria de este proyecto evangelizador que inició Abrazando Nuestra Fe el año pasado, justamente en el recorrido a las semanas de tener esta situación nueva de pandemia, que podemos aprovechar como un preámbulo, agradecerle a Natasha, que fue la persona que nos contacta, a mi esposa y a mí, que ya traíamos al ministerio pues en gestión para incorporar esta idea, y también agradecerles a ustedes de manera preliminar el acompañamiento y el tiempo que le dedican, que nos regalan para estas ideas que siempre se renuevan y que se hacen en función de conectarnos con Dios, de conectarnos con el sentido de vivir a Dios, no solamente de tenerlo allí, de saber que está allí, sino de vivirlo, de hacer de Dios una experiencia viva y transformadora. El capítulo de hoy es interesante, lo que vamos a hablar hoy, porque además lo podemos titular como preámbulo del tema, Dios no es lo que yo creo que debe ser. Pudiéramos complementarlo diciendo, Dios no es lo que yo creo que debe ser, sino que Dios es quien es. No lo que es, sino quién es, porque además es una persona, son tres personas, un solo Dios. Pero si recuerdan, en el encuentro anterior, el encuentro 50 de hecho, vimos un episodio que se llamaba Degollando ídolos, una palabra así como hasta chocante para quien no se preocupó en escuchar en audio, solamente ver el título diría, bueno, Luis se volvió loco. Ahora está hablando de degollar y después qué va a hacer, asesinando pecadores. O sea, no era esa la línea, sino que en el texto analizado del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes del profeta Elías, justamente culmina con una acción de degollar a todos los sacerdotes baales en un signo, no símbolo, porque esto fue un hecho real, pero un signo de cómo se deben acabar los ídolos y cómo Dios se burla de estas, en un buen sentido, porque Elías sí hace el gesto de la burla, pero cómo Dios nos deja ver que creer en ídolos es una tontería. Y más en estos preámbulos, por ejemplo, que va a vivir Venezuela justamente el día de mañana, 24 de junio del año 2021, a los 200 años de la batalla de Carabobo, donde se ha planteado desde muchas redes y especialmente desde muchas personalidades del Estado, una suerte de acto sincrético, por no decir pagano, donde se invocan deidades como María Leonza, Negro Primero, espiritistas, a razón de esto. Y a mí me venía mucho a la mente el tema del profeta Elías. O sea, ¿cómo respondería Elías a esto? Bueno, respondiendo como nos enseñaría él a nosotros. Más que preocuparse de lo exterior, que sí, hay que orar por la conversión de las personas que no tenemos o tienen una fe convencida absoluta, tenemos que también evaluar cuáles son nuestros ídolos que actualmente nos dominan. Punto de aparte, les decía que cuando ocurre ese hecho, Jezabel, que era la esposa de Ahab, el rey de Israel, y era la mujer en cierta forma que estaba entregada totalmente a estos ritos paganos, cuando Elías hace este sacrificio en el Carmelo, inmediatamente ella, y aquí viene la continuidad del texto que vamos a analizar, que es a partir del versículo 19 del libro de los Reyes, ella hace una persecución para matar a Elías. Ah, tú mataste a mis sacerdotes, pues yo te voy a matar a ti. Y Elías, en esa línea, y aquí comienza un poquito, lo voy a hacer más que todo narrado, aquí comienza Elías un éxodo, un escape. Él huye al desierto y se encuentra, dice el texto, a Dios en el monte Horeb. Pero antes de llegar allí, pues contextualicemos qué significa el desierto para el cristiano. El desierto es cuando ya perdemos toda referencia social, toda referencia de acompañamiento, toda referencia de poder tener también todo lo necesario para vivir, agua, comida. O sea, el desierto representa la sequedad, representa la soledad, representa ya el abandono, el rendirse, el dejar de luchar. Elías va al desierto. ¿Y para qué va al desierto? Pues su frase en el versículo 2 lo dice claramente, que yo muera si mañana, Elías va al desierto a morir. En realidad, Jezabel mandó a decir a Elías que yo muera si mañana a esta hora no te he tratado como has tratado a los profetas de Baal. Es decir, hay una sentencia de muertes. Elías empieza a huir
empieza a huir, pero obviamente ya estando en el desierto, dice que se sentó bajo un árbol y allí desea la muerte. Este es el signo, el rostro más humano de un fiel. Estamos hablando de un profeta que viene de hacer un milagro, que viene de demostrarle a un pueblo el poder del Dios Altísimo, que viene de una acción totalmente purificadora, aunque sin duda hoy lo vemos con unos ojos de un crimen, un asesinato, un acto barbárico, extremis, pero viene de una acción de fe celosa en Dios. O sea, si yo digo, vamos a atar un cordero, échenle agua y van a ver cómo se va a quemar, y así fue como pasó, y veo el poder de Dios, ¿por qué ahora Elías se siente en esta etapa derrotado? Quizás Elías aquí, me atrevería yo a interpretar, Elías aquí vive una noche oscura del alma. O sea, se siente perseguido, hambriento, sediento, sin recursos. Así que sencillamente dice el texto que se reposa, desea la muerte, le dice a Yahvé, Yahvé, basta, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. O sea, él es un poco también como nos enseñaría la figura que va en contra de la eutanasia, ¿no? Yo puedo estar en una enfermedad terminal, pero yo no me suicido. Yo le digo a Dios, Señor, toma mi vida, como hizo Cristo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que en realidad es la acción final de decir, bueno, ya me cansé, no veo solución, me recuesto, pero esperando la muerte, la espero en ti, Señor. O sea, te entrego mi último anhelo, mi último deseo, mi último pensamiento a ti. Es aquí cuando, bueno, te aparece la figura de un ángel que toca a Elías, le da comida, luego entonces que él come y toma agua, se vuelve a acostar y por segunda vez el ángel lo vuelve a despertar y le dice, levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti. O sea, recobra fuerzas. Aquí no solamente el hecho de recobrar las fuerzas desde el punto de vista físico, sino también emocionales, la fortaleza, la fe, la esperanza, es lo que mueve el mundo. Yo hoy recuerdo una anécdota, voy a reservarme nombres y contextos, pero recuerdo una anécdota de una persona que hace un pocos días estaba prácticamente sin techo. Y hoy me entero que ya consiguió un techo, parecía imposible, pero consiguió un pequeño alquiler. Y yo le decía, es que a nadie le falta a Dios. De verdad, mire, es como el extremis, que además yo puedo decirlo, lo he vivido esas situaciones extremas, y cómo Dios sale en el último momento, como este ángel, te da las recargas, toma, sigue y sigue adelante, porque si no el camino se te va a hacer muy difícil. Sin embargo, lo que quiero recordar aquí de Elías es que ya hacia el versículo, después que él vuelve a comer, Elías se dirige a una cueva y pasa la noche en esa cueva y le llega una palabra de Yahvé. ¿Qué haces aquí, Elías? Él le respondió, ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Entonces se le dijo, sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Es decir, fíjense ustedes cómo nuestra fe no está llamada a ser una fe de cantidades, de seguidores, de likes, de me gusta, no. Nuestra fe está llamada a ser una fe de fidelidad en cada persona. Y a mí eso me emociona, porque además me fortalece. Yo no me hago reflejo en las redes, a pesar de que estoy usando una red social y usamos la cuenta de Instagram, y usamos el canal de YouTube, y usamos el Facebook y el Twitter, y bueno, tratamos de proyectar el ministerio no por buscar seguidores, sino por llevar un mensaje de evangelización. Pero este pasaje de Elías me da mucha claridad de cuál debe ser el sentido de toda experiencia de Dios. Es hacerla segura en mí y que a través de mí brille hacia los demás, por el testimonio de la vida, por mi manera de hablar, por mi manera de pensar. Elías se reconoce solo. O sea, éramos profetas y solamente quedo yo. Esa es la imagen del cristiano de hoy.
el cristiano que va a contracorriente, el cristiano que todo el mundo va por un lado y nosotros queremos ir por otro, pero es porque mantenemos el celo. Esa palabra me encanta porque además fue la que usó el profeta profetizando, valga la redundancia, cuando Cristo expulsa a los mercaderes del templo. Se recuerda aquella frase que decía: el celo por tu casa me devora. No recuerdo si es el profeta Isaías, pero sé que la frase es profética. El celo por mi casa me devora. O sea, Cristo expulsa a los mercaderes del templo en la misma línea de, no con la agresividad de muerte, pero para que podamos entender el contexto, por el celo hacia lo que era la fidelidad a Dios. Lo mismo le pasó a Elías con estos sacerdotes baales, ¿ok? Cuando al final Elías expresa su dolor: Señor, estoy solo, o sea, no sé, o sea, todos los han asesinado, tus altares los derribaron y además me están buscando para matarme. Fíjense ustedes la respuesta de Dios: espérame que voy a pasar por allí. Pero este es el mensaje neural o el núcleo de lo que hoy queremos enseñar, ¿no? Dios no es lo que yo creo, sino lo que es o quién es. Dice: vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. No pierdan la ruta de lo que dice este texto. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué me detengo allí? Porque es que cuando llega el murmullo suave de la brisa, algo que pareciera tan irrelevante, ¿cuántas veces salimos y decimos hace frío, hace calor, qué ventolina, qué lluvia? Son signos naturales que a veces no nos paramos mucho, a veces lo que los reflexionamos es lo que nos complican. Si llueve y tenía que salir, concha, esta lluvia me va a retrasar. Si hace mucho calor, Dios mío, ¿dónde está el ventilador? Si en realidad hay una brisa muy fuerte, entonces el tendedero se te cae la ropa, te sale volando, concha, esta brisa. Porque son eventos naturales. Pero ¿qué nos quiere decir con esto? El murmullo suave de una brisa, que es lo más común, que además es la misma expresión que usaba Jesús cuando habla con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, que le dice: el espíritu, el viento sopla de un lado hacia el otro y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el espíritu. O sea, es que Dios está en todas partes, lo que nos quiere decir este texto. No es que cuando tiembla la tierra es cuando Dios está, es más porque Dios acaba de pisar, Dios aterrizó, como que viniera con una nave espacial, aterrizó Dios porque el planeta tembló. O el rayo, entonces cayó un rayo, en ese rayo que está el poder. No, Dios está en la calma, Dios está en lo que no vemos, Dios está en todo, es lo que significa el susurro suave de una brisa. Y eso es alentador, eso es hermoso, eso es un contexto de que Dios en realidad penetra todos los lugares, está en todos los corazones, no hay nada que le sea oculto, no hay lugar escabroso donde Dios, aunque pueda mirar con dolor, con tristeza, hasta con llanto, diría yo, pero Dios está allí, nos acompaña, reflexiona, lucha por nosotros, lucha por nuestra salvación. Ese es el Dios en el que yo creo, el Dios en el que tú crees. Entendiendo ese contexto, el enlace que vamos a hacer es súper cortico, porque además me encanta también. Lo trae el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, y está del versículo 51 al 56. Fíjense ustedes lo que ocurre aquí. El personaje, el aspecto fundamental de este texto son dos apóstoles de Jesús, Santiago y Juan. No olvidemos que según las palabras de Juan, cosa que no dudo, Juan era como el menor de todos los apóstoles y por ende él se autodefine como el más amado por Jesús. Sin embargo, estos hermanos tuvieron dos eventos protagónicos en los evangelios. Uno es este y el otro es cuando le pidieron a Jesús ser los primeros en su reino. Uno sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Algo que generó mucha molestia en el resto de los apóstoles porque seguramente aspiraban lo mismo. Pero en este contexto es más agudo porque están con Dios, ven a Dios, escuchan a Dios, ven sus maravillas, ven sus portentos, sus prodigios. Y aún así, fíjense el concepto que ellos se construyen de lo que puede significar actuar a través del poder de Dios. Vean lo que ocurre. Cuando ya se acercaba el tiempo
en que Jesús debía ser llevado, emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron al pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Los samaritanos no quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Vean esa pregunta, ¿no? Señor, así bueno, están centrándose en los hechos. Sodoma y Gomorra fue consumida por el fuego. Bueno, Elías en el recuerdo degolló a una cantidad de sacerdotes baales. En los tiempos de Moisés, pues la tierra se abrió y se comió un porcentaje importante a un grupo importante de israelitas. Ya castigos hubo, evidentes que hubo castigo, la mordedura de la serpiente, etcétera, ¿no? Ahorita no tengo todo el contexto, pero hubo momentos donde además cada vez que el pueblo de Israel era derrotado, la palabra lo expresa como, bueno, fueron derrotados porque lo dejé a merced de su suerte, porque ustedes me dieron la espalda, yo también se las di. Esas son las ideas principales. Entonces Santiago y Juan están con Cristo, que además pregona el amor, predica la misericordia, y lo que ellos es: Señor, ¿quieres? Pero además como que ellos fueran el dueño del poder, ¿no? ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo? En realidad no lo vamos a hacer bajar nosotros. La pregunta hubiese sido mejor: Señor, manda a bajar fuego al cielo y quémalos a todos, consúmelos por su arrogancia, por no recibirte. Pero además ellos asumen, y eso a veces pasa, que a veces nosotros los cristianos, si tenemos algún desarrollo, algún carisma, de algún don, pues nosotros nos hacemos dueños del don, y entonces yo te sano, yo te curo, yo te reprendo, yo te expulso. O sea, por ejemplo, algo que es un error muy común entre cristianos laicos no consagrados es ponerse a hacer exorcismo y empiezan a reprender al demonio y a expulsar al demonio. Yo te expulso en el nombre. No, Señor, usted no está autorizado para eso, usted no está consagrado para eso, no es tu poder. Cuidado. Lo único sabio de Juan y Santiago es que, aunque estaban buscando el poder de Dios para consumir a los samaritanos, y paradójicamente las parábolas más hermosas que Cristo pregonaba, o muchas de ellas, no las más hermosas, pero muchas de ellas tenían como protagonistas a samaritanos buenos, es que ellos piden el permiso a Cristo, porque sabían que si lo invocaban ellos directamente, primero no tenían ni la autoridad, y segundo, Dios no iba a obrar así. Cristo vino a transformar un poquito ese ideal, que si bien Dios es justo, es correcto, tiene justicia y tiene verdad. Oye, Dios, la administración de Dios, Dios mismo administrando su poder, es un poco diferente, es un poco más renovador y transformador. ¿Qué responde Cristo a esto? Bueno, es un versículo muy pequeño, 55 y 56. Pero el 55 dice: pero Jesús se volvió y los reprendió. Eso es todo lo que dice. No dice cuál fue el insulto que les echó, no dice cómo los reprendió, pero me quedo con la imagen del Jesús que corrige con autoridad. Hoy diríamos: ¿qué les pasa? ¿Ustedes están locos? ¿Qué imagen de mí tienen ustedes? Son formas de reprender. O sea, ¿ustedes creen que yo soy el Dios despiadado y asesino? No, Señor, cuidado con eso. Yo soy el Dios de justicia, pero de misericordia y de amor. El que no me quiera recibir, Cristo llegó a decir, ojo con esto, Cristo llegó a decir palabras de él cuando los envió de dos en dos. Fueron más de 70 apóstoles. Él los envía y les dice: aquellos que no los reciban, sacúdanse los pies el polvo de ese pueblo, de esa ciudad, y váyanse a otra. Y dice Jesús: les aseguro que ese pueblo será tratado con más rigor que Sodoma y Gomorra, o mejor dicho, en otro contexto, que Sodoma y Gomorra habrían tenido un castigo menor a lo que van a tener este tipo de personas, porque ciertamente rechazar a Dios tiene consecuencias, pero las consecuencias se hacen dentro del marco de un contexto. Por ejemplo, ¿puedo yo castigar a alguien que no conozca a Cristo y que lo rechace? No. ¿Cómo puedo yo hablar mal de un hermano que, por ejemplo, lo único que ha conocido en su vida es droga, violencia, prostitución, porque nadie ni siquiera le ha enseñado el mensaje de Cristo, y ya de una vez condenarlo y mandarlo al infierno y que se pudra? ¿Y qué pasó con el histórico de esas personas? ¿Qué pasó con su realidad emocional? ¿Qué pasó con toda su vida? ¿Qué traumas tuvo? ¿Fue víctima de abuso? ¿Fue víctima de abandono? Esas son las realidades que conoce Dios antes de determinar un severo juicio.
Así que creo que esta experiencia de recorrido en este capítulo 51, esta experiencia de recorrido nos permite conocer la sencillez y el acompañamiento de Dios. Dios nos acompaña, Dios nos ama, Dios no pregona la violencia, Dios no es el títere de nuestros deseos, Dios nos educa, Dios es Padre, Dios es amor. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.